Buenas tardes, soy Jorge Anchundia, Mi nombre es Nicolás Pinos. estudiantes de la carrera de Medicina, Facultad de Ciencias Médicas, Actualmente cursando la asignatura de Anatomía 2. con el doctor Jorge Ordóñez. Y el día de hoy, como pueden observar, nosotros vamos a realizar una disección de corazón de vaca. Los materiales que vamos a usar será el órgano como tal y el kit básico de disección. Iniciando. El corazón es el aparato central del sistema circulatorio. Es un órgano hueco que se encuentra ubicado en el mediastinio medio entre ambos pulmones. Está envuelto por pericardio y descansando sobre el diafragma. Posterior al esternón y va a estar anterior a la columna vertebral y al esófago, ubicando entre las vértebras cardíacas de la T4 a la T8. El corazón se encuentra sujeto o suspendido en su lugar gracias a la continuidad que presentan los grandes vasos que son la vena cava superior, la aorta, las arterias pulmonares, la vena cava inferior y las venas pulmonares. Luego tenemos a los ligamentos vértebros pericárdicos, al freno pericárdico y al externo pericárdico. El corazón va a tener un color desde rosa claro a rojo oscuro. Su superficie externa presenta placas adiposas amarillas, como podemos observar, que se concentran en los surcos intravertebrales. La consistencia de este órgano varía según la edad y también por el estado del órgano, y tiene una capacidad de contener desde 500 a 700 mililitros. Su peso puede también variar desde los 60 hasta los 270 gramos. En el corazón se puede escribir de acuerdo a su configuración. Vamos a tener una configuración externa y una configuración interna. Procederá a describir la configuración externa. En la configuración externa vamos a tener lo que son 4 caras, 3 bordes, una base y un vértice. La primera cara es la cara anterior o esternocostal, en la cual vamos a encontrar a la orejuela de la aurícula izquierda y también al ventrículo izquierdo. Este va a ocupar 1/3 de la cara anterior, mientras que el ventrículo derecho va a ocupar 2/3 de la cara anterior. Estos dos ventrículos van a estar separados por un surco llamado el surco interventricular anterior, por el cual va a pasar la arteria interventricular anterior y la vena magna. En esta cara anterior también vamos a encontrar a la aurícula derecha. En esta va a estar tapando lo que es el surco coronario y el surco auriculoventricular. Por este surco va a estar pasando lo que es el seno, la arteria coronaria derecha. En la cara diafragmática o inferior del corazón, en esta vamos a encontrar a las caras inferiores de la aurícula derecha, al ventrículo derecho, a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. Estas cavidades van a estar separadas por varios surcos. Primero vamos a tener al surco interauricular, que esta separa la aurícula izquierda de la derecha. También vamos a tener al surco terminal, que va a estar separando los dos orígenes embriológicos de la aurícula derecha. También vamos a tener una porción posterior, que va a ser el seno de las venas cavas, y una porción anterior, que es la orejuela de esta aurícula derecha. Otros surcos que vamos a tener va a ser el surco coronario o surco auriculoventricular, en el que vamos a encontrar al seno coronario, que va a desembocar en la aurícula derecha. Por último, vamos a tener al surco interventricular posterior, por el cual va a pasar la arteria interventricular posterior, los surcos interauriculares, el interventricular posterior y el surco coronario, por la cual va a formar la cruz cordis, la cual tiene una gran importancia, ya que va a permitir la dominancia de las arterias coronarias. La base del corazón va a estar formada por la cara posterior de las aurículas derecha,
y la aurícula izquierda. En esta cara vamos a encontrar la llegada y salida de los grandes vasos del corazón. En la aurícula derecha va a llegar la vena cava superior y la vena cava inferior, además del seno coronario. A la aurícula izquierda van a llegar las 4 venas pulmonares, 2 superiores y 2 inferiores. Del ventrículo izquierdo va a salir lo que es la arteria aorta, la parte de la aorta ascendente y su callado. Y del ventrículo derecho va a salir el tronco pulmonar en el cual se va a bifurcar. Entonces, la cara inferior del corazón vamos a encontrar una punta, como podemos observar, que va a estar en relación con 2 surcos, que se va a encontrar a 1 o 2 centímetros hacia la derecha de su vértice. Vamos a encontrar al surco interventricular anterior, como podemos observar, y al surco interventricular posterior, los cuales al unirse en esta cara va a formar la cisura de la vértice del corazón. Por parte de la vascularización del corazón, esta va a estar dada por las arterias coronarias, las cuales se van a originar de los senos aórticos anteriores, tanto izquierdo como derecho. Primero hablaremos de la arteria coronaria izquierda, la cual, luego de un corte recorrido, va a dar sus 2 ramas terminales, que son la arteria interventricular anterior, que pasa por el surco del mismo nombre, y la arteria circunfleja, que pasa por el surco coronario por debajo de la aurícula izquierda. Estas 2 arterias van a estar en relación con la vena cardíaca magna, entre las cuales se va a formar el triángulo arterioso de Brock y Mouchet. La arteria interventricular anterior va a dar unos ramos diagonales hacia el ventrículo izquierdo y también dará unos ramos perforantes anteriores y unas ramas para el cono arterioso. La arteria circunfleja va a pasar por el surco coronario y va a terminar en las ramas atrioventriculares. La arteria coronaria derecha, esta va a pasar por el surco coronario por debajo de la aurícula derecha y esta se va a dirigir hacia la cara posterior del corazón. Por ende, va a terminar como la arteria interventricular posterior, que esta pasa por el surco del mismo nombre, y además esta va a dar unas ramas marginales agudas. También dará ramas para el cono arterioso. En el drenaje venoso del corazón vamos a tener a la vena cardíaca magna. Esta va a pasar por el surco interventricular anterior y luego va a ascender y estará en relación con la arteria interventricular anterior y también con la arteria circunfleja. Por ende, va a estar formando el triángulo arteriovenoso de Brock y de Mouchet. Luego, esta va a pasar por el surco coronario, se dirige hacia la cara posterior, en la cual esta vena cardíaca magna va a presentar un abultamiento que forma el seno coronario, en el cual se va a desembocar en la aurícula derecha. El seno coronario va a recibir ciertos afluentes, en los cuales tenemos a la vena interventricular posterior, a las ramas posteriores del ventrículo izquierdo, a la vena oblicua de la aurícula izquierda y a la vena cardíaca menor. Cabe recalcar que todas estas desembocan en el seno coronario, que a su vez desemboca en la aurícula derecha. Ahora nosotros vamos a hablar de la configuración interna. Aquí tendremos a las aurículas derecha e izquierda,
a los ventrículos derecho e izquierdo. Primero hablaremos de la aurícula derecha, en la cual esta porción corresponde a la orejuela de la aurícula derecha, en la cual encontramos a los músculos pectíneos. Además, vamos a encontrar a la desembocadura del seno coronario. Luego, dirigiéndonos hacia los ventrículos, vamos a encontrar el orificio atrioventricular, en el cual también encontramos al anillo fibroso, en el cual se va a insertar las válvulas de la válvula tricúspide. Haciendo un corte, vamos a encontrar a la fosa oval. También encontraremos a las válvulas de Eustaquio y a la válvula de Tevesio y al tendón de Todaro, específicamente en el ventrículo derecho. Vamos también a encontrar músculos y valvas de la válvula tricúspide. Estos músculos los vamos a dividir en 3 tipos de músculos. De primer orden, entre los cuales encontraremos a los músculos papilares, de los cuales se va a originar las cuerdas tendinosas, que estas se van a insertar en las valvas de la válvula tricúspide. Tendremos a los músculos papilares anteriores, al papilar posterior y al papilar medial o septal. Entre los músculos de segundo orden vamos a tener a 2. El primero es la cresta supraventricular, que va desde el tabique septal hasta la pared anterior del ventrículo derecho. Luego tenemos a la banda moderadora, o también denominada la trabécula septomarginal, que esta se origina desde el tabique septal hasta la base del músculo papilar anterior. Y por último tenemos a los músculos de tercer orden, que son los que se encuentran engrosando las paredes del ventrículo, y también podemos observar a las valvas de la válvula tricúspide. Esta valva anterior tenemos parte de la valva medial y de la valva posterior. Como sabemos, del ventrículo derecho va a emerger un tronco pulmonar, en el cual su origen vamos a encontrar a 3 valvas semilunares, específicamente 2 posteriores y una anterior, las cuales aquí se encontrarán a los senos de Valsalva. Ahora hablaremos de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. En la aurícula izquierda vamos a tener a lo que es la fosa oval, a la limba de la fosa oval y al músculo pectíneo. En esta aurícula izquierda vamos a ver la desembocadura de las venas pulmonares. En el ventrículo izquierdo, en cambio, vamos a ver que la primera diferencia entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho va a ser que en este ventrículo las paredes van a ser mucho más gruesas. Además, en este ventrículo vamos a encontrar lo que es el músculo de primer orden, que sería el músculo papilar anterior y el músculo papilar posterior, que van a unir a las valvas anteriores y valvas posteriores de la válvula mitral. También vamos a tener músculo de tercer orden, que este va a engrosar lo que son las paredes del ventrículo izquierdo. Y por último, en este ventrículo vamos a tener lo que es la salida de la arteria aorta ascendente. En la arteria aorta ascendente vamos a tener lo que son las valvas de Valsalva, que van a ser 2 válvulas semilineares, 2 anteriores y una posterior. Y también vamos a encontrar los senos aórticos, que estos senos aórticos van a ser las desembocaduras de las arterias coronarias izquierda y derecha. Y bueno, esto fue todo por nuestra intervención. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.